Bueno, vamos a una pregunta que la consideramos bastante importante, ya que los gobiernos en nuestras naciones han creado plataformas para llevar la educación a la casa vía Internet. Sería exagerado pensar que se podría utilizar como un medio para adoctrinamiento de determinadas a sus conveniencias o a sus maneras de pensar. Fíjate, Alicia, esa es una pregunta muy interesante y yo te voy a responder de la siguiente manera. La educación no es neutral. La educación siempre tiene un propósito. La educación, vuelvo y repito, no es neutral. Cuando tú tienes un automóvil y tú lo pones en neutro y está en una superficie plana, ese automóvil no camina ni hacia adelante ni hacia detrás. La educación no es así. La educación siempre tiene un propósito. ¿Qué es lo que forma un proceso de educación? Una filosofía, una visión y una misión, un currículo, los textos escolares, los maestros, todo eso tiene una forma de pensamiento y un propósito que se quiere llevar al estudiante. Como tú educas a un niño, así ese niño pensará y por ende actuará en el futuro. Tú puedes pensar, por ejemplo, en un libro de texto de ciencias naturales. La forma en que se presentan los temas tiene una filosofía como fundamento y esa filosofía produce una forma de pensamiento y esa forma de pensamiento es la que va a llevar a ese estudiante en un futuro a tomar decisiones. La educación en las manos del gobierno tiene un propósito y definitivamente se puede utilizar para adoctrinar a los estudiantes. Dependiendo de dónde esté arraigada esa educación, el fruto que esa educación producirá. Abraham Lincoln decía, la filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente generación. Yo creo que eso sería suficiente para responder a tu pregunta. Nelson Mandela citó una vez, y cito, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Yo le agregaría para bien o para mal, dependiendo de a dónde está arraigada esa educación. Entonces, yo no creo que para nada sería exagerado pensar que cualquier gobierno no podría utilizar. Definitivamente usa la educación como un medio para llevar a su población a pensar de una forma específica. Mm. Y es que es así, los forman de acuerdo. Claro. La educación es una herramienta poderosa, Alicia. La educación es poderosa para bien o para mal, pero la educación es poderosa porque como tú educas, vuelvo y repito, a un niño, así ese niño va a pensar. Y como él piensa, así ese niño va a actuar. La definición de las palabras que se les están enseñando, el si se fundamenta lo que ellos están aprendiendo en el creacionismo o en el evolucionismo, ya empezando por ahí, tú estás produciendo una forma de pensar en un individuo. Y eso se hace a través de la educación. Y ahora los padres tienen la ventaja de tener eso en casa para poderlo supervisar, para poder ver. Definitivamente. Escuchaba en una reunión que tuve con un grupo de madres de Colombia y ella me decía en una reunión en Zoom, es que yo no me había dado cuenta de cómo era que le estaban enseñando ni lo que le están enseñando, claro, porque tú le compras los libros, los envías a la escuela, pero ¿cuántos padres, yo pregunto, se toman la tarea y el tiempo de abrir los textos escolares con los que están estudiando sus hijos? Y ahí está la forma en que les están creando pensamiento a sus hijos, una cosmovisión, una filosofía de vida a través de los textos escolares. ¿Qué papá lee esos textos escolares? ¿Qué papá averigua
¿Quién es el maestro que le va a enseñar a mis hijos este año? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus modales? ¿Qué hábitos tiene? Eso va a ser parte de la educación que va a recibir tu hijo en un colegio. Exacto, exacto, pero se les entrega nomás. Lo Y entregas lo entregas a un centro educativo, lo inscriben y listo. pues Ellos son los dueños de formar a tu tienen hijo. 16, 17, 18, 20 años, pero ¿qué? No parece mi hijo. ¿Pero por qué no parece mi hijo? ¿Por qué no aprendió de mí? Porque se le entregó a otra persona. Definitivamente. Y muchas veces sé que muchos papás de los que nos escuchan, Alicia, y tal vez tú tuviste también esa experiencia, que muchas veces nos sentamos con nuestros hijos a ayudarles en alguna tarea y te dicen, no, 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 es que mi maestra no dijo que era así. Y es como la maestra dice, porque la autoridad delegada por Dios a los padres sobre sus hijos, nosotros la entregamos a un maestro Y que ni siquiera se le conoce. y No ni sé siquiera lo conoces. ni quién es. Tengo otra pregunta. Hay padres que están haciendo, en la iglesia tenemos unas 30 familias haciendo escuela en casa, pero los padres siempre les preocupa qué tan efectiva va a ser la escuela en casa. Sus hijos podrán ingresar a la universidad con esa escuela en casa o podrán llegar a ser buenos profesionales, ir a la universidad después o no es tan efectiva. ¿Qué dice? Bueno, tendríamos que definir lo que es una educación efectiva y qué es lo que tú quieres lograr a través de la educación de tus hijos. Si tú quieres que tus hijos sean evaluados con los estándares de todo el mundo, am, enseñados con una misma planilla para todo el mundo, bueno, eso sería la educación en un colegio. Pero en la casa, tú tienes la oportunidad de enseñar todo el contenido del currículo, porque eso es lo importante, que ellos aprendan el contenido del currículo con la metodología que tú elijas. Tú puedes enseñarle a tu hijo a reflexionar y a razonar a través de todo lo que enseñas. Tú puedes enseñar a tu hijo a descubrir a Dios como creador en cualquier materia y cualquier tema que tú le estés dando. Y además, tú estás entonces enseñándole hábitos porque tú eres su modelo, porque tú eres su maestro. La familia es el primer fundamento de la educación para un niño. Y la responsabilidad de la educación, Dios la dio a la familia. Mira, Alicia, si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los Proverbios, que es el libro de uno de los libros de sabiduría, nunca he encontrado un versículo en Proverbios que me diga, sigue el consejo del abuelito, escucha lo que dice tu vecino, haz caso a lo que dice el amiguito. No, escucha el consejo de tu padre, haz lo que te dice tu madre. O sea, los proverbios están llenos de consejos para los jóvenes de escuchar a papá y a mamá. Entonces, como dije anteriormente, esa primera idea de amor, respeto, comunicación, relaciones personales, los niños las reciben de los padres. Yo creo que es muy efectiva la educación en el hogar y la educación académica en el hogar. Si van a poder entrar a la universidad o no, cada nación tiene políticas educativas diferentes en cuanto a eso. Pero si la pregunta me la estás haciendo en cuanto a si ellos van a estar preparados, hay muchísimos estudios que se han realizado a donde se demuestra que los estudiantes que han sido educados en el hogar tienen índices académicos mucho más altos en las universidades, porque han aprendido a leer más, a pensar, a ser críticos, a razonar, a meditar y a reflexionar. No han sido entretenidos en un aula de clase y no han aprendido nada más que a memorizar hechos, contenido y concepto para llenar un examen y pasar de grado, sino que se les ha enseñado a pensar. Entonces, claro que es efectiva esa educación en el hogar. Ahora, son decisiones que hay que tomar con conciencia porque ameritan e implican una responsabilidad de parte de papá y mamá. Cuando se decide en un hogar que los hijos van a ser educados dentro del hogar,
entonces tienes que buscar el currículo que vas a trabajar, la metodología que vas a trabajar. Y vuelvo a hablar otra vez de lo que estoy hablando desde el principio. Tienes que crear una estructura, tiene que haber un orden, no porque se está educando en casa, los niños se van a levantar a las 10 o las 11 de la mañana y van a estudiar a la hora que ellos quieran, porque eso no es educación en el hogar, eso no es educarlos realmente. Exactamente. Bueno, acá en el Perú, el gobierno preparó una plataforma por internet y también por televisión para enseñar a los niños. ¿Es ético que el gobierno haya contratado personas de la farándula peruana para que les enseñen a los niños a través de la televisión? Los primeros educadores de los niños son sus padres. Y tú me preguntas si es ético. Yo preguntaría, en el Perú, para ser un maestro, para ser un docente en un centro educativo público o privado, ¿se necesitan ciertos certificados y requisitos para poder entrar a enseñar en ese lugar? Pero por supuesto. Entonces, yo creo que eso respondería a la pregunta. Cuando tú tienes una persona de la farándula, y no es que estoy denigrándolos, pero estamos hablando de educación, que es una persona que no ha sido entrenada, instruida y enseñada en cómo enseñar, pues ya ahí tú no tienes ningún ejemplo. Además, hemos hablado durante todo este tiempo de que el maestro, papá y mamá o el maestro en un colegio son modelos para los niños. Yo realmente no sé quiénes son las personas que fueron escogidas para dar esas clases a través de esa plataforma y de la televisión, pero yo me preguntaría, ¿son ellos modelos a seguir para esos niños? Los padres de esos niños que están viendo estas clases quisieran que sus hijos fueran como esas personas de la farándula que están en la pantalla siendo modelos para ellos? Mm, Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Claro. Ah, sí. ¿Será que quizás en el gobierno pensaron que para atraer la atención de los niños tienen que tener personajes como esos? Definitivamente, Alicia. Lamentablemente, nosotros no entendemos el valor de la educación y entendemos que la educación tiene que implicar entretenimiento y diversión. Claro, que cuando tú estás aprendiendo, tú te diviertes, pero realmente será la educación un medio para entretener o para entrenar a un individuo a pensar de una manera particular. Cuando tú estás educando, tú debes estar entrenando. Entonces, tal vez ellos pensaron, bueno, los niños ahorita van a estar en el hogar, tenemos que buscar algo que les llame la atención. La educación no es un medio de entretenimiento, aunque el entretenimiento y el arte son poderosos para enseñar. Exactamente. El arte que enseña, ¿no? El arte que educa, el arte. Cualquier tipo de arte, Alicia, y vuelvo y te repito, dependiendo de dónde esté arraigado. Si tú te pones a analizar las letras de las canciones que están escuchando nuestros niños y adolescentes ahorita, les están poniendo ideas en la cabeza. Son letras terribles, son letras que deshonran lo que es la familia, el matrimonio, el valor de una mujer como mujer, pero esas canciones están maleducando a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Así es, los mal educan en vez de Sí, educar bien, porque se puede educar bien o se puede educar mal. definitivamente. O ser un buen modelo o no ser un buen modelo de acuerdo a lo que habla, a lo que canta, aún los modales, la educación y todo eso, ¿no? Claro, Todo eso va educando a los niños, a los adolescentes, y ellos imitan. claro. Porque la imitación es una de las formas de aprender. Tú imitas y tú estás aprendiendo de quien tú imitas. Exacto, exacto. Y después los papás están muy
así, pero ¿dónde aprendió esto mi hija? Mira cómo se está moviendo, mira lo que está haciendo, ¿dónde aprendió? Y es que no se está dando cuenta que alguien más está educando a sus hijos y ellos solamente están imitando. Me Definitivamente. gustaría, si te parece, tener unas dos, tres preguntas de quizás nuestros invitados que nos están escuchando, que están escuchando tus palabras y quisieran hacer una o dos, tres preguntas para Claro, poderles responder, si fueras tan amable. ¿Es claro que posible? sí, claro que sí. Qué bueno, Cristina, porque sí estoy segura que hay mm, mucho deseo por saber más, Uy, sí. investigar, y mientras van pensando en sus preguntas, yo quería afirmar lo que dijiste una vez hablando con unos padres o varias veces en los Estados Unidos, conversando con ellos y que tenían sus hijos en escuela en casa, me daban... me daban reporte de las estadísticas de cómo los mejores alumnos en las universidades son más altas sus notas, más altas Sus índices, sus índices, ¿no? claro. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque han recibido una educación que es completa. No es nada más la educación académica, sino es la educación en el hogar y con la ventaja de ir educando a cada estudiante en, en relación a su capacidad, a sus talentos, a las, las capacidades que tiene que Dios le dio. En un colegio, todos los niños son evaluados de la misma forma y la clase se le da de la misma forma a todos los niños. Ahorita hay colegios a donde se hacen acomodaciones y se hacen programas personales para los niños que tienen diferentes formas de aprendizaje, pero generalmente son evaluados todos de la misma forma. Cuando tú estás educando en casa, tú tratas a cada uno de tus hijos según la individualidad con el que Dios le creó. Y entonces esos talentos y esas capacidades que Dios le dio pueden desarrollarse dando lo máximo del potencial que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Aprenden a pensar, aprenden a criticar, aprenden a razonar. Entonces es muy diferente que una educación a donde prima mayormente la memorización. Exacto. Es triste, pero cuando un niño no aprende a pensar, es un adulto que se traba en las dificultades, en los problemas, en las situaciones difíciles, no sabe cómo salir de ello o no puede crear un plan, algo porque no se anuló la creatividad del pensamiento y entonces son personas que no reaccionan tan rápidamente como lo hacen pues unos niños criados en una forma no uniforme, ¿no? Definitivamente, Alicia, y hay otro peligro. Cuando la Biblia a nosotros nos advierte que no debemos dejarnos llevar de vanas filosofías y huecas sutilezas, eh, eso es lo que nos está diciendo. Ustedes tienen que aprender a pensar, ustedes tienen que saber discernir y eso nada más se obtiene con una educación en el hogar. Y yo le agregaría que esté fundamentada en la palabra de Dios. Definitivamente la luz que se necesita para alumbrar el entendimiento en cualquier tema de estudio solamente viene de Dios. Así es. Bueno, estoy viendo una pregunta. Dice, ¿se puede desarrollar un horario de aprendizaje de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, con un descanso únicamente para almorzar? Yo espero que en ese calendario de 8 de la mañana a 5 de la tarde haya tiempos de ejercicio físico, haya tiempos de trabajos de arte para trabajar
los talentos y las capacidades artísticas que tienen los niños y no nada más sea un trabajo académico, que se hagan proyectos con los niños, que se hagan trabajos en la cocina donde los niños aprendan a hacer cosas en la cocina. Y sí, perfecto. De 8 de la mañana a 5 de la tarde me parece fabuloso, con papá y con mamá y con actividades que permitan que los niños también se muevan, no nada más sentados con un libro, un cuaderno y una computadora. Yo creo que sí. Claro, ¿qué tal funcionaría con los más chiquitos? Tendría que ser más actividad que otra cosa, ¿no? Para los niños más pequeños, y si estamos hablando de niños de 2, 3, 4 años, las actividades que se realizan con ellos deben cambiar alrededor de cada 25, 30 minutos. No porque el niño es impertinente, no porque el niño es hiperactivo, porque eso no es así, sino porque es un niño pequeño y todavía no tiene la madurez neurológica para sentarse y escuchar una clase por 30 minutos o hacer una actividad sentado por más de un periodo de tiempo más corto. Claro. Tenemos otra pregunta acá. Dice, ¿cómo puedo dosificar el uso de la televisión y el celular en un niño de 5 años en esta cuarentena? Papá o mamá o persona que hace esa pregunta, tú eres el eterna en tu hogar. La autoridad ha sido dada a ti. Entonces tú eres que tienes que establecer el horario para ese niño. Ese niño no es el que gobierna sobre esos medios electrónicos, eres tú. Y tú estableces el tiempo. Un niño de 5 años, yo diría que tal vez pudiera estar media hora en una tableta al día o una hora viendo tal vez un programa que tú supervises, pero tú eres que tienes que establecer el horario y los límites, no es el niño. Y si la hora, por ejemplo, de ver televisión es de 4 a 5 de la tarde, es de 4 a 5 de la tarde. O sea, no es hasta las 5:10 y las 5:15, es hasta las 5 y a las 5 tú tienes que tener otra actividad preparada para esos niños. Pero yo te recuerdo que ese niño no es quien gobierna en el hogar, que eres tú como papá y mamá. Tú estableces las reglas y tú haces que las reglas se cumplan y le enseñas a él a respetar esos límites. Qué importante es poner límites. Definitivamente. Importante que los padres asuman esa autoridad y la ejerzan, porque si no la ejerce a los 5 años, ¿qué va a hacer este niño a los 15? Yo realmente no quiero ni imaginármelo, Alicia. Y establecer límites le da seguridad al niño, porque el niño necesita esos límites que lo hacen sentir seguro. Y cuando mamá o papá dicen, vamos a ver televisión de 4 a 5, y todavía ese niño a las 5:30 está viendo televisión y nadie ha tomado una decisión, ese niño adentro de él está pensando, en mamá y en papá no se puede confiar. Y entonces eso trae inseguridad y trae desconfianza. Y Dice, la educación y la familia tiene que estar basada en relaciones de confianza, de tú creer en el otro, de tú saber que el otro va a hacer lo que dijo que iba a hacer. aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede considerar escuela en casa si lo hago grupalmente con otros padres, pero con un mismo maestro vía Zoom? Eso pudiera ser una alternativa, pero escuela en casa es papá y mamá enseñando y relacionándose con sus hijos, que realmente no es escuela en casa, porque no es traer la escuela para la casa, es educación en el hogar. Em, Porque si tú lo que vas a hacer es montar una escuelita en tu casa, entonces realmente estamos casi en lo mismo. Pero puedes educar en tu casa y relacionarte con otras familias para algunas actividades. Por ejemplo, hay un papá que es ingeniero y entonces puede tener más destreza en dar las clases de matemática. Entonces pudiera ser que ese papá dé las clases de matemática. Creo que eso pudiera ser una oportunidad. No sé si en el Perú, pero yo sé que en Colombia hay organizaciones y agrupaciones y ministerios que trabajan con las familias en el hogar
y entonces crean actividades grupales cada cierto tiempo durante el año para que ellos también puedan relacionarse y reunirse con otros niños. Claro, se puede hacer eso después de la cuarentena, ¿no es cierto? Yo creo, bueno, que definitivamente, después que termine la cuarentena. Yo veo, por ejemplo, cursos como inglés, como matemáticas, o en secundaria física, química, que los Claro. papás no dominan, puede ser, pero siempre viendo la filosofía de ese maestro, de esa maestra, ¿no es así? Definitivamente, la filosofía y la metodología, Ujú. porque si vas a trabajar con una metodología de memorización que no va a llevar al niño a pensar, a razonar, a reflexionar, entonces estaríamos casi en lo mismo que hacen en las escuelas. Claro. Ajá. Bueno, acá nos preguntan, ¿cuál es su opinión acerca de los colegios cristianos? Eso es muy interesante. Voy a ser prudente al responder. Sé que hay colegios cristianos que son muy buenos, pero vamos a definir lo que es un colegio cristiano. Y para definir un colegio cristiano, primero voy a decir lo que no es. En primer lugar, un colegio cristiano no es cristiano porque diga evangélico. Ujú. Un colegio cristiano no es cristiano porque se llame el buen samaritano o el arca de Noé o paz y vida. Un colegio cristiano no es cristiano porque todos los maestros son evangélicos y cristianos. Tampoco es cristiano por eso. Un colegio cristiano es cristiano porque la filosofía sobre la cual se fundamenta todo lo que se hace en ese colegio tiene base bíblica. La filosofía, la forma de corrección y disciplina, el currículo, la metodología con la que se enseña y además está decir que todos los maestros deben haber tenido un encuentro con Jesucristo y deben haber nacido de nuevo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces yo soy muy prudente en aplaudir los colegios cristianos porque se llamen nada más cristianos. Muchas veces tienes un colegio que tiene el título de cristiano, pero hay maestros que no han nacido de nuevo. ¿Cómo puedes enseñar lo que no tienes? No puedes llevar a tus estudiantes hasta donde tú mismo no has llegado. Muchas veces la forma en que se disciplina en ese colegio dista mucho de lo que la Biblia a nosotros nos enseña sobre el autogobierno y la disciplina bíblica. Muchas veces el currículo que se utiliza es el mismo currículo del Ministerio de Educación que tiene un fundamento secular y pagano. Entonces, ¿será ese un colegio cristiano porque tiene el título de cristiano? No, Por supuesto, que diga en la puerta colegio cristiano, Dios es amor o algo, exacto, no significa que es verdaderamente cristiano. exactamente. La explicación que has dado ha sido muy buena, muy precisa, para que los padres puedan tomar pues todas las precauciones de a dónde enviar a sus hijos. Yo no voy a añadir más, no soy educadora, soy pastora, pero he visto muchas cosas que debe de tenerse en cuenta, porque Sí, Alicia, yo recuerdo en un momento de la vida de mis hijos, tengo dos hijos que ya son mayores de edad, pero en un momento en que ellos no estaban estudiando en un colegio cristiano y yo entendí la necesidad de que antes de que ellos fueran adolescentes estuvieran en un colegio cristiano. Y yo oré, busqué dirección de Dios y yo recuerdo haber visitado el colegio a donde ellos estudiaron y se graduaron de bachilleres. Y yo recuerdo haberme sentado en un banco en el patio de ese colegio a mirar y a escuchar. Porque me dijeran que era muy bueno y que era cristiano, yo quería estar segura. Y una de las cosas que nunca olvido que me impresionó es que había un grupo de estudiantes jugando baloncesto en la cancha. Claro, yo estoy hablando de tal vez hace 15 años, ellos estaban jugando baloncesto
y yo no oí una sola palabra descompuesta. Ellos se reían, ellos se empujaban, ellos estaban jugando, pero yo no escuché una palabra descompuesta. Y yo dije, aquí hay una diferencia. Yo doy gracias a Dios por haber tomado la decisión de inscribir a mis hijos en ese colegio específicamente, porque ese es un colegio donde los maestros modelan a Cristo, a donde la filosofía, la disciplina y lo que se enseña lleva a los estudiantes a Cristo. Entonces, esa es una bendición. Ese es un colegio cristiano. Pero tienen que, si van a tomar esa decisión, tienen que mirar muy bien, tienen que leer ese plan de clases, tienen que ver cuál es la filosofía, tienen que pedir lo que es la vida de ese colegio por escrito para que ustedes sepan a dónde están inscribiendo a sus hijos. Claro, desde la fundación del colegio, la vida del Claro, cómo surgió, claro. cuál es su misión, cuáles sus objetivos, ¿no? Claro. Poderlo hacer. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, quizás unas últimas palabras para despedirte. Gracias a ti, Alicia. Am, yo quisiera que los padres, las madres que me están escuchando en este momento, pudieran entender que la responsabilidad de la educación de sus demanda tiempo y demanda esfuerzo. Pero la Biblia nos enseña que aunque tú vayas tirando la semilla con lágrimas y aunque tú siembres con lágrimas, tú puedes cosechar con alegría. Cuando Dios es el centro de tu hogar y cuando Dios, la palabra de Dios, es el fundamento de la educación de tus hijos, definitivamente habrá lágrimas, pero las lágrimas serán menos. Así es. Y vendrán frutos muy dulces. Así mismo es. Frutos, frutos dulces de hombres y mujeres de Dios, de hombres y mujeres dispuestos a amarle, a servirle, a adorarle toda su vida, hombres y mujeres de los cuales ustedes se puedan sentir que hicieron un buen trabajo con ellos y que son buenos ciudadanos para la nación, porque la nación es lo que son los ciudadanos. Definitivamente. ¿Sí? Formemos buenos ciudadanos colombianos, peruanos, dominicanos, del Caribe, de Argentina, de Venezuela, buenos ciudadanos que hagan la diferencia y la gloria y la honra sea siempre para Jesucristo. Bien, nos despedimos, Cristina, con un fuerte abrazo cibernético. Como Claro. lo hago, Dios los bendiga mucho y nos estaremos viendo con una Gracias. entrevista con uno de nuestros muy especiales invitados. Dios los. Gracias, Alicia. Chao, muchas gracias. Chao.